Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya empezaron los exámenes, los parciales? Sí. ¿Qué tal? ¿Ya cuándo vino la teoría de químico? ¿Cuál es su temario? ¿Parecido a esto? Não. Nada vai nos ajudar. Triste. É dois GO para ayudarle entonces al parcial nuestro que es el próximo lunes, ¿verdad? Sí. Este contenido no va a entrar. Entonces hoy damos una clase nueva, pero las preguntas de este periodo vamos a hacer ya para el segundo parcial. ¿Ok? Entonces para nuestro parcial, como ya le había mencionado, luego es más práctico, vamos a hacer luego en sala de simulación. Recordamos un poco, ¿verdad? Que van a ir entrando por orden de la lista, orden alfabético. Van a entrar en grupos de 5 personas. Entonces va a haber 5 preguntas. ¿Sí? Por la pared se va a ir pegando el número y van a tener una hoja con esos números. ¿Sí? Entonces entran las 5, se colocan 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, la pregunta 1 está la muñeca, esa muñeca grande, dice ahí maniobras de Leopold. Entonces la doctora Andrea está ahí parada y usted viene, maniobras de Leopold, bueno, entonces ahí le dicen a ella, primera maniobra, se coloca la mano en voz bajita, ¿verdad? Maniobra en el fondo uterino y se evalúa tal cosa. En una maniobra se baja para ver los costados del útero y se evalúa tal cosa, es lo que se va. Fondo uterino. La primera maniobra es en fondo uterino. ¿Qué evaluamos ahí? Vamos a ver el fondo y qué cosa. No es la altura porque no es la altura porque es medición de altura. O sea, yo ya sabía que ahí está el fondo para luego hacer la medición. Pero yo ¿qué estoy tocando ahí? El fondo uterino. ¿Y qué yo veo ahí? ¿Qué yo siento ahí? El contenido que indirectamente voy a saber qué presentación es. Pero no es el objetivo presentación como tal. Es el fondo uterino y qué lo contiene, ¿verdad? ¿Qué parte fetal tenemos ahí? Pero vamos a hablar fondo uterino. Segunda maniobra, bajo los costados y ¿qué evalúa ahí? La posición fetal, si es dorso izquierdo o dorso derecho. Tercera maniobra, en una mano, el hipogastrio, ese sí es para evaluar presentación. Cuarta maniobra, le doy la vuelta mirando a los pies, las dos manos de vuelta y veo esa presentación, si está encajada o no está encajada. ¿Recuerdan? Eso es lo que les vamos a preguntar el lunes, por ejemplo, en la primera estación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Nos hacen las 4 maniobras. Primera es para tal cosa, segunda para tal cosa, tercera para tal cosa. Y su actitud, ¿cómo ustedes hacen? No es que están ahí, es acá, no. O sea, ese que se confunden es porque no están sabiendo bien. ¿Sí? Entonces es la actitud que le va a hacer valer o un 0, o un punto, o 2 puntos. Máximo 2. ¿Ok? En la misma muñeca, ¿qué más podemos preguntar? Porque eso, vamos a poner, el primer grupo entra, salió Leopold. En el segundo grupo entra, ya no es más Leopold, sino que va a hacer examen de mama. Le bajamos la ropita y vemos cómo es su exploración mamaria en el mismo muñeco. ¿Está bien? Pues así es al azar las preguntas. ¿Sí? Otra estación, ¿recuerdan esos muñequitos? Sí, el útero con el bebé. Bueno, en ese se le va a preguntar
Se le va a colocar el derecito de tal forma que van a escribir en la hoja qué situación, qué presentación, qué posición. ¿Sí? El siguiente grupo le damos la vuelta al bebé, es otra respuesta. O sea que no porque entre el primer grupo me salió cefálica, dorso izquierdo, longitudinal, le digo al siguiente grupo, esto es la respuesta, no. Al entrar ya es otra posición. ¿Entienden? Sí. No precisa pasar en 5 estaciones. Tienen que pasar 5 estaciones. O sea, al empezar, está en la estación 1, responder pregunta 1, ella responde el 2, ella responde el 3. Después cambio, yo paso al 2, el de 2 pasa al 3, gira. Son 5 preguntitas. Entonces se van cambiando ahí hasta responder los 5. No caso da analogia, você escrever também ou só? No, es hacer. Ah, Solo hacer. Y nosotros miramos. Solo hacer. só para escrever, só no caso da posição do boneco. Van a responder, miran el muñequito y es posición tanto, situación tanto, presentación tanto, para eso. Otra estación puede ser cálculo de fecha probable de parto, ¿recuerdan? Está la regla de Watt y la regla de... ¿El otro? ¿Se acuerdan? Nagel. Habían 2 reglitas, ¿se acuerdan? Entonces ahí le vamos a poner una fecha de última menstruación, va a decir ahí. Y ustedes lo que van a responder es cuál sería su fecha probable de parto. Si es por la regla de Nagel, ¿era? ¿Recuerdan? Sumar 7 días y restar 3 meses. Y si es la regla de Watt, sería sumar 10 días, pero restar 3. ¿Sí? Es eso lo que tienen que responder. En otra estación está esa media pelvis, una pelvis chiquitita, ¿sí? Y ahí puede salir medición de altura uterina. Entonces lo que yo voy a evaluar es el cero de la cinta, dónde me colocan, si colocan en el borde superior del pubis, borde inferior del pubis, o me colocan hacia el fondo uterino, cómo llevan la cinta hasta lo que sería el fondo imaginario, y lo que queda entre los dedos, cuál es el valor. O sea, la actitud de cómo hacen esa medición es lo que yo voy a evaluar. Porque hay veces que los compañeros llegan ahí y no saben qué hacer con la cinta, dan la vuelta, dónde va el cero. Eso es lo que tienen que practicar, ¿está bien? ¿Cómo hacer? Ustedes practican mucho los zapatos. O ahí mismo, en la misma media pelvis, puede salirle auscultación fetal. O sea, que van a agarrar el pinar y yo les voy a decir, yo les voy a indicar ese momento que el feto está presentación cefálica, dorso derecho, entonces ustedes evalúan, acá estaría el foco y se agachan. Entonces yo lo que voy a controlar es si están haciendo en el lugar que tendría que ser, cómo se agachan, si van a mirar hacia los pies o me miran hacia la cabeza. Lo correcto es mirar hacia dónde, hacia los pies. ¿Qué hacen con las manos? Una vez que escuchen, ¿qué hacen con las manos? Uno es fondo uterino y otro simula, como es media pelvis, no tengo brazo, simula que está el pulso ahí, ¿ok? Entonces es la actitud que hacen, vale 2 puntos. Algo no hacen, vale 1 punto. Y si no me hacen ni nada, 0. A gente vai ter que ir falando ou só fazendo? Pueden hablar, pero es la acción lo que yo necesito. Porque uno puede tener mucha teoría, pero en la práctica no hace nada. Que no me sirve eso en la práctica, ¿está bien? Tienen que hacerlo. Entonces, medición de altura uterina o auscultación, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿qué más? Espejo. Puede ser que salga 2 vestidos, porque el otro era el recién nacido. Espejo, vai usar, né, doutora? El espéculo es la misma muñeca, tiene que ser otra estación. Vai ter também os passos. ¿Puedo hacer una teoría? Sí, se probable sí. Antes me colocábamos el perino
exámenes. Mucha teoría para este primer parcial es una teoría que hay que hacer, hay que aplicar, ¿ok? Porque si no manejamos la teoría no vamos a poder hacer la práctica, ¿está bien? En el segundo examen parcial sí ya va a ser probablemente multiple choice, cita, falso verdadero, ya para el segundo parcial. Y en el segundo parcial entra este contenido, ¿ok? Sí. ¿Preguntas? No. ¿Ah? Entonces, para terminar nuestro contenido teórico, vamos a dar el puerperio, que era la siguiente etapa después del alumbramiento, ¿verdad? ¿En dónde? El puerperio comienza después de la salida de la placenta y hasta las siguientes 6 semanas de posparto es la parte del puerperio así como tal. Pero se puede clasificar en puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas después del parto, ¿sí? Entonces el primer día, el día 0, por decirlo así, es el puerperio inmediato, que es en donde puede haber las mayores complicaciones de lo que fue ese evento obstétrico. Luego le sigue la definición de puerperio mediato, que es después de las 24 horas hasta los primeros 10 días. ¿Sí? Puerperio alejado es desde el día 11 hasta los 42 días, que sería hasta las 6 semanas. ¿Sí? Que es lo que dice esto. Hasta las 6 semanas es el verdadero puerperio como tal, en donde todavía podemos llegar a tener complicaciones debidas a lo que fue ese embarazo. Pasado ya esas 6 semanas, pueden haber otras complicaciones, pero ya como secuela, ¿está bien? En donde después de los 42 días hasta los 1 año de ese evento obstétrico sería un puerperio tardío. Estos conceptos es lo que mucho les voy a preguntar en el segundo parcial, en el final, si estamos otra vez en el décimo, ¿por qué? Hagan la especialidad que hagan, ya sea ginecopediatría, cirugía, hagan estética, no interesa, la mujer puede venir a ustedes con una complicación en la urgencia y llegar a fallecer. Creo que ya muchas veces les dije y les sigo repitiendo, en donde por vigilancia, esto es a nivel mundial, se les exige o se nos exige saber si esa mujer en edad fértil, en el momento que fallece, está o no está embarazada, por un lado, para saber si fue una muerte materna con la gestación, o si es que es una mujer que parió hace 24 horas, o que parió dentro de los 10 días, o que parió dentro de los 42 días. ¿Alguien conoce, ya vio el certificado de defunción? ¿Alguien, al menos acá en Paraguay, ya conoce? Voy a tratar después de pasarle. En el certificado de defunción, en un punto como tal, hay unas casillas que hay que llenar, que es exclusivamente para mujer en edad fértil, ¿sí? Y son 3 preguntas para saber si esa defunción fue estando embarazada, ¿sí o no? O si fue dentro de las 6 semanas posparto, ¿sí o no? O fue después de las 6 semanas hasta los 1 año. ¿Por qué? Porque por vigilancia se le clasifica a esa muerte, ¿está bien? Porque las muertes de una madre, las muertes maternas pueden ser con el embarazo, en el momento del parto o en el puerperio, ¿sí? Y al país se le mide, se le cuantifica su salud pública, su sistema de salud, por el número de muertes maternas. No es tanto por el número de accidentes, no es por tanto cirugía de bocio, de cuello o cirugía, nada. Es número de muertes maternas, ¿sí? Entonces una forma de clasificar es a través de ese sistema, ¿está? Entonces, si fallece estando embarazada en el parto o en el puerperio hasta alejado, suma ese porcentaje de mortalidad materna. Pero si muere después de los 42 días, muere por ejemplo a los 3 meses, a los 6 meses, por una enfermedad, ya sea, en este caso el COVID, que tuvimos bastante,
o ahora chikungunya, no hay tanta muerte por suerte, pero sí hay muchas complicaciones fetales y neonatales. Muere, se considera muerte materna, porque esto ya puerperio, pero es una muerte materna tardía, ¿sí? Si muere después de los 42 días, como su nombre lo dice, puerperio tardío, para recordarse un poco, porque hay muchas veces que confundimos entre alejado y tardío. Entonces, puerperio tardío es después de los 42 días, porque coincide con la definición de muerte materna tardía, después de los 42 días hasta los 1 año. Entonces, este concepto, esta parte, tienen que manejarlo ahora y de por vida. Hagan la especialidad que hagan, porque les toca llenar un certificado de función de una mujer en edad fértil, tienen que manejar estos conceptos. ¿Ok? Porque si no, la vigilancia de ese lugar donde estén trabajando le van a perseguir. ¿Sí? Puerperio inmediato, entonces, primeras 24 horas. Inmediato, desde las 24 hasta 10 días. Alejado, día 11 hasta los 42. Y tardío es después de los 42, hasta los 1 año. ¿Está bien? Entonces, este puerperio inmediato, estas primeras 24 horas, se clasifica como el periodo de mayor importancia en la mujer, ya que se puede presentar una muerte materna. Es el tiempo después del alumbramiento donde aún puede haber mayor número de complicaciones. Aquí la mujer experimenta una sensación de alivio y bienestar postparto. Hay un ligero aumento de la temperatura y si le tomamos un laboratorio va a haber también una ligera leucocitosis. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer en esas primeras 24 horas de postparto? Controlar exhaustivamente signos vitales, el control de la pérdida sanguínea y la persistencia o no del globo de seguridad de Pinar. Recuerden que cuando hablamos del alumbramiento, la placenta salía y ¿qué le pasaba al útero? Primero ascendía para luego contraerse como si fuese un útero leñoso y hacerse infraumbilical por debajo del ombligo para contraer todo lo que es la fibra muscular y cerrar los vasos que estaban alimentándola a la placenta. ¿Está bien? Para evitar la hemorragia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer en el puerperio inmediato? Identificar factores de riesgo de hemorragia postparto, control de presión arterial y pulso, evaluar cantidad de sangrado, altura y contracción uterina, iniciar lo que es el alojamiento conjunto madre-niño. O sea, si está un niño sano, tiene que estar al lado de la madre para ya iniciar lo que es la lactancia. Si es parto vaginal, ya puede hacer la alimentación completa inmediatamente después del parto. Solamente si es cesárea, lo que hay que respetar por lo menos, así en 12 horas de nada vía oral. Y darle en las indicaciones, hace orientaciones e información en el cuidado del recién nacido. O sea, que todo eso después del parto y en el puerperio inmediato se puede hacer las orientaciones pertinentes al caso, ¿sí? ¿Cómo se hace el control? Si ahora es el parto, después del alumbramiento, empieza el puerperio. Esas primeras 2 horas del puerperio inmediato, el control tiene que ser cada 15 minutos, en lo posible, o por lo menos cada 30, pero bien estricto. ¿De qué hay que controlar? Lo que vimos acá. Los signos vitales, el control del sangrado y la persistencia del globo. Pasadas las 2 horas sí ya podemos extendernos un poco más, ya sea cada 4 o cada 6 horas de control en esas primeras 24 horas, ¿verdad? Para evitar esa hemorragia, para evitar una atonía uterina, porque el útero se puede aflojar, no sé cómo. ¿Entienden la palabra atonía? ¿Sí? Se deja de contraer, entonces de vuelta puede tener una hemorragia, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer en el puerperio inmediato? Siempre y cuando que la paciente esté estable, que en la mayoría de los partos está estable, ¿sí? Dar información, orientación, consejería y sobre todo ofrecer la anticoncepción. Si ya no pudimos hablar antes del ingreso, no pudimos hablar durante el trabajo de parto o mucho menos hablar durante el prenatal, porque ahí es el momento ideal para hablar de planificación familiar,
En el puerperio otra vez tenemos que hablar de eso, de cómo va a ser ella, cómo va a cuidarse para no tener un embarazo muy próximo, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Mencionarle que después del parto, cómo va a ser su reaparición de su primera menstruación, ¿sí? El retorno de la menstruación varía. Si la mujer no amamanta, no da lactancia, la regla aparece a las 6-8 semanas ya después del parto, ¿sí? A los 1 mes y medio, a los 2 meses, ya está de vuelta con una menstruación, si es que no da la lactancia. Pero si da la lactancia, en cambio, si la mujer amamanta, en general el ciclo menstrual puede comenzar hasta los 4 o 6 meses después del parto, al menos si es una lactancia exclusiva, solamente pecho materno. Va a menstruar después de los 6 meses, ¿sí? Sin embargo, puede no aparecer hasta que no pare de amamantar. Eso depende mucho de cada organismo. Por más que la lactancia después de los 6 meses ya es combinado con la alimentación, igual ella puede no menstruar. Eso depende de cada paciente, ¿sí? ¿Cuándo tienen que hacer el reinicio de relaciones sexuales? También hay que explicarle eso a la paciente. En general se recomienda tener relaciones sexuales después de pasado el puerperio. Debe esperar a que desaparezcan los loquios y que haya cicatrizado la fisiografía o cicatriz operatoria. ¿Es en qué tiempo normalmente se ocurre? 40 a 42 días es lo que se dice. Ya sea parto vaginal o parto cesárea, tiene que esperar esas 6 semanas. Es decir, tiene que respetar al puerperio inmediato. ¿Qué era el inmediato? Las primeras 24 horas. Tiene que respetar el puerperio inmediato, que es ¿cuánto? Desde las 24 hasta 10 días. Y tiene que respetar el puerperio alejado. ¿Alejado cuánto era? De 11 a 42. 42 días vienen a ser 6 semanas. Entonces estos 3 puerperios tiene que respetar para luego empezar a tener de vuelta una actividad sexual, que previa información, orientación y consejería de anticoncepción, ya sabe ella que ahí puede iniciar con tal método anticonceptivo para no tener de vuelta un embarazo muy próximo. El organismo de la mujer a las 6 semanas postparto, si fue sin complicaciones, ya está apto otra vez para otro embarazo, prácticamente. No es tanto el periodo intergenésico corto que sufre la mujer, al menos si es una mujer sana, ¿verdad? Que en la mayoría es sana. Es más el problema del recién nacido. Le estamos robando el tiempo de la mamá para ese recién nacido que está afuera. Le estamos robando su lactancia, le estamos robando su apego que va a tener a ese chico. Por eso que se habla de intervalo de embarazo de 2 años por lo menos. Que cumpla 2 añitos o que va a alcanzar 2 años para tener otro embarazo. Para que así la mamá ya estuvo con la criatura, a los 2 años la criatura ya camina ya un poquito más independiente, por decirlo así. Igual tenemos que andar detrás porque ahí que ellos se quieren morir fácilmente, ¿no? Se suben por todos lados. Pero ya puede de vuelta buscar otro embarazo con más facilidad para que esa criatura ya se encuentre independiente. Es más por el factor psicológico del niño que otra cosa. A no ser que haya tenido complicaciones, eso es diferente, ¿sí? Ejercicio en el puerperio inmediato. Si tuvo un parto normal, es importante fortalecer la musculatura vaginal y perineal. Hemos visto el video de un parto, ¿recuerdan? Que la vagina, todo lo que es el anillo, se dilata de tal forma que pasa una cabeza de este tamaño, ¿verdad? Y la vagina después, ¿cómo queda? No se queda abierta así, ¿verdad? Vuelve otra vez a lo que era anteriormente, siempre y cuando no hubo desgarro, no hubo mucha sutura de por medio, ¿verdad? Pero para fortalecer a ese piso pélvico, a esa musculatura, se le tiene que explicar los ejercicios de Kegel, que es un ejercicio que estando ahí sentado uno o estando acá parado, que uno hace, porque son músculos estriados, contrae el perineo, sobre todo lo que es el músculo elevador del ánus. Al contraer, atajamos 10 segundos, luego soltamos.
volvemos a atajar, 10 segundos, volvemos a soltar. Y eso podemos hacer varias veces al día. No hace falta tener un hijo para hacer ese ejercicio. Las mujeres podemos hacer en cualquier momento esa fortificación del piso pélvico, ¿sí? No precisamente para recuperar, sino que mismo ayuda al acto sexual con la pareja, ¿verdad? Porque al tener la vagina bien, no se dice tensa, ¿verdad? Pero el músculo ejercitado ayuda al estímulo al varón sobre todo, ¿sí? Porque cuando hay la cúpula, cuando hay el coito, apretamos el músculo elevador del ano, el varón siente esa sensación de que le aprieta el músculo. ¿Saben lo que me están mirando muy seriamente, pero hacen luego seguro, ¿verdad? Si no lo están haciendo, practiquen. Después van a decir, tenía razón. De igual manera, es ya sea después de un parto, para recuperar de vuelta y evitar así que con el tiempo tenga realmente un prolapso. ¿Sí? Con el tiempo va a tener un prolapso, al menos si hay mayor número de partos. ¿Sí? No tenemos hipoparto vaginal, igual podemos practicar, pero es para, bueno, al varón le va a gustar, ¿cómo se dice? Estoy diciendo la palabra, le va a estimular, pero es más para el placer femenino. La mujer también va a aumentar ahí su sensación, ¿verdad? Para que tenga orgasmo. Porque realmente el orgasmo femenino está muy por debajo si es que no sabe, no se conoce. ¿Y de quién depende de eso? Uno dice, hay celular, le va a explicar todo. No. Nosotros, personal de blanco, cuando hay la oportunidad y se genera el ambiente, no tenemos que tener vergüenza en explicarle eso. Porque hay gente que no quiere hablar, no quiere mencionar, le da vergüenza, no sé cómo se dice, le da, ¿cómo dicen por qué no tuve vergüenza? Y no quieren hablar. Y si nosotros ya no queremos hablar, mucho menos la paciente va a querer decir algo. Y es nuestro deber, ¿sí? Y más si hacen ginecología. Entonces practiquen, le enseñan cómo tienen que hacer para fortalecer esto realizando el ejercicio de qué, las cuales consisten en contraer los músculos que controlan el flujo de orina, debe contraerlos y relajar los pies veces seguidas y luego descansar y repetir esto varias veces al día. ¿Sí? Podemos hacer en cualquier momento. Luego, en el puerperio inmediato, que sería hasta los primeros 10 días, ¿cómo son las características de esos primeros 10 días? Corresponde al periodo de máxima involución de los órganos genitales. Acá es donde más pronto vamos a ver la regresión, sobre todo de lo que es el útero. Vamos a tener mayor derrame loquial, instalación de la secreción láctea. ¿Qué son los loquios? Pregunta de examen. ¿Qué son los loquios? Mayor derrame loquial. O sea, si ustedes son mis médicos internos, están conmigo en la guardia y le digo, anda a revisar a la de cama 1 sus loquios. ¿Qué van a ir a ver allá? Van a ir a mirarle su cabeza, van a ir a mirarle su cuello, van a ir a tomarle signo vital, van a ir a poner la mano en el abdomen, van a tocarle el tobillo. ¿Qué van a hacer? Van a ir a controlar, van a, si está con pañal, bajar el pañal y ver qué cantidad de sangrado está expulsando, ¿sí? Es los loquios, es la pérdida sanguínea que se produce después del parto, vaginal o cesárea, todos tienen loquios, ¿sí? Modificaciones locales. En los primeros 10 días el útero pesa más o menos 1,2 kilos, 1,5 kilos. Eso después se va perdiendo, por eso que recuperamos pronto. La figura, ¿verdad? A mí me costó un año. 1,200, 1,2 kilos, 1,5 kilos. Tiene entre 25 y 30 centímetros de longitud. El útero involuciona a razón de 2 centímetros por día.
Por eso que normalmente esa medición, la altura uterina que hacemos durante el embarazo, en el puerperio también podemos hacer, solamente que en vez de que vaya aumentando, tiene que ir disminuyendo a una razón de 2 centímetros por día. Si hoy le mido y mide 18, mañana le mido, mide 18, al tercer día mide 18, el útero no está involucionando. Hay algo que está impidiendo que pierda los glúteos y que haya la involución. Ojo, hay que atender, ¿sí? Disminuye primero la frecuencia de las contracciones y más tarde la intensidad. A las 12 horas postparto, la frecuencia de las contracciones viene a ser casi de 1 a 10. El cuello uterino alcanza su consistencia al tercer día postparto. Entonces, acá podemos ver un útero después del alumbramiento. Fíjense que está más o menos a la altura de lo que sería el ombligo. Tiene casi 1.200 gramos, 25-30 centímetros de longitud. Una semana después del parto sería 7, 8, 10 días. Tiene ya 600 gramos. Fíjense que ya no hay más una cavidad uterina entreabierta ni en el cuello. El cuello ya está de vuelta en su tonificación en el día 3. Y en la sexta o octava semana prácticamente ya está de vuelta en su misma posición, mismo tamaño inicialmente. ¿Está bien? Esto sería como veríamos la cavidad uterina durante el parto, 8 días por parto, 17 días, cómo va cambiando, ¿sí? Es la misma modificación. Antes veíamos cómo va creciendo, ahora va involucionando. ¿Y a raíz de qué cosa o de quién involuciona? A través del globo de seguridad del binario. Está siempre contraído. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otros cambios locales vemos en los primeros 10 días? El orificio cervical interno se cierra más o menos en el día 12. En cambio, el cervical externo más lentamente. Por eso es que normalmente 15 días es que dura ese sangrado masivo de que tiene de la pérdida de glúteos. Después de eso ya le dice la paciente, ya es menos, ya casi nada. Pero si continúa aún es porque algo está quedando de resto, ¿sí? Los genitales externos retornan a su aspecto normal rápidamente. La vagina recupera su tonicidad, su capacidad disminuye y los músculos elevadores recobran su resistencia. En general, en el resto de los órganos cuerpo, las pigmentaciones de la cara, del seno, del abdomen se aclaran lentamente. Las grietas pierden su color rojizo y adquieren su color nacarado al cabo de semanas. La hipertricosis gravídica empieza a desaparecer y los lóquios vamos a tener una característica ya sea de la duración, la cantidad, el aspecto, la composición, el olor. ¿Qué son entonces los lóquios? Duran prácticamente 15 días, ¿sí? Va de entre 800 a 1000 gramos los primeros 5 días y 1500 en el resto del puerperio. Esos primeros días es sanguíneo, es sangre lo que tiene. Del día 3 al día 4 ya es cero sanguinolento, ya es sangre aguada, ¿está? Luego en el séptimo día ya es seroso y desde el día 21 ya empieza a haber pequeños derrames sanguíneos, pequeños retornos de acuerdo si hay o no hay lactancia, ¿sí? ¿De qué se componen esos lóquios? Bacilo de Dordeley. ¿Qué eran los bacilos de Dordeley? ¿Tienen las mujeres bacilos de Dordeley o solamente aparece esto en el puerperio? Todas tenemos bacilos de Dordeley en la vagina. Vienen a ser los lactobacilos. Es la bacteria que está en mayor número en la vagina. Es la que le da la defensa a la mucosa vaginal y al cuello uterino. Cuando esa defensa baja, ahí empieza a activarse la candidiasis, la Gardnerella,
O sea, empieza a haber una barrera, disminución de la barrera si es que está ausente en los vacilos del útero, ¿sí? ¿Qué más hay en los loquios? Hay estáfilo, hay estrepto, próteos, colibacilos. ¿Qué olor tiene ese loquio? ¿A qué huele? Hipoclorito de sodio. Ay, ¿qué manera se llama su hipoclorito ya? Para nosotros es lavandina, ayulín. Allá había una marca. Que boa, gente. Água sanitária. Água sanitária, que boa. Que boa, que boa. Água sanitária. É porque eu tô falando que realmente tá mais Tiene olor a hipoclorito de sodio. ¿Qué más huele a hipoclorito de sodio? ¿Qué dijeron? fluido. ¿Qué otro fluido? Fluido. También puede. Ya olieron, supongo, ¿verdad? Ausencia de loquio, se habla de que hay un loquiómetro, es decir, que está cerrado el cuello y no está expulsando, ¿sí? Sería más o menos estas las características, ya sea sanguinolento, que vemos con un poquito de coágulo, rojizos, serohemático y seroso, ¿sí? ¿Qué otras modificaciones podemos tener generales dentro de los primeros 10 días? A nivel del abdomen se encuentran flácidos. 12 primeros días el útero tiene una ubicación abdominal. El primer día es a nivel del ombligo, más o menos el sexto día es a nivel de es a una distancia, a la mitad de la distancia entre lo que es el ombligo y el pubis, ¿sí? Y en el día 12 prácticamente ya es intrapélvico, ya. O sea, si me viene a mí un control a los 15 días, una puérpera, yo no tendría que encontrar útero por encima del pubis. Si encuentro por encima del pubis a los 15 días más o menos, algo está pasando, ¿sí? ¿Y qué es lo que es ese algo? O quedó un poquitito de placenta, quedó membrana, o el cuello, o sea, si fuese una cesárea, el cuello estuvo cerrado, nunca los abrió, entonces hay algo que le está reteniendo, ¿sí? La otra pregunta de examen que se hace, por un lado, es ¿qué son los loquios? Loquios son las pérdidas sanguíneas después del parto, ¿eh? La otra pregunta que solemos hacer es ¿qué son los entuertos? ¿Sí? Es un término que se usa para los dolores, ¿ok? Dolores producidos por las contracciones uterinas del puerperio, que es más frecuente en las multitas. Es como una sensación de pellizcamiento, un cólico violento. Se producen sobre todo cuando el niño se apega al seno. Saben que por fisiología la lactancia materna, que el niño se aproxima al pezón, el simple hecho que pase la lengüita por el pezón ya envía un estímulo para que se libere la oxitocina, ¿sí? Acuérdense que la producción de leche es prolactina, pero para la eyección de leche es la oxitocina. Entonces, el hecho de que se aproxima al pezón, la succión envía una señal, luego envía oxitocina. ¿Y la oxitocina qué hace en el útero? Contrae. Entonces, por eso que hay que estimular lo más temprano posible el alojamiento conjunto, la lactancia materna, para que de mi parte el útero siempre se mantenga contraído y disminuya la hemorragia, ¿sí? Y ese estímulo de succión que se va al útero y que me contrae bruscamente, ese dolor que siente la mujer es una contracción, pero se llama entuerto, ¿ok?
externo puede estar edematizado, la vulva puede tener escoriaciones en cada interna de los labios mayores y menores. Los músculos del periné están flácidos. Y para esto vamos a hacer el ejercicio de ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Evaluación de los omitores, que hay una parecia fisiológica y transitoria del tracto genital inferior, no hay constipación fisiológica. Puede haber en los primeros 3 días postparto una verdadera poliuria, que va a cada tanto, porque hay una redistribución del líquido que estaba atajando el útero. Porque el útero ataja ese ascenso del líquido, entonces se encuentra edematizada en los pacientes, ¿sí? Hay una caída hormonal, los estrógenos en el 4.º día y la progesterona en el día 10. Los niveles elevados de prolactina disminuyen paulatinamente después del parto. ¿Qué más aparece en los primeros 10 días? La lactancia. La prolactina es la promotora específica de la lactación, pero el cortisol y otras hormonas son necesarias para el establecimiento de la secreción. La inyección láctea, la leche segregada, es vertida al pezón, facilitando así la extracción de la misma por la succión del recién nacido. ¿Está bien? Normalmente primero hay un aumento de secreción de calostro, que sería el día 1, día 2, y a partir del día 3, día 4 ya empieza a ver la secreción láctea como tal, y como yo les suelo decir, leche entera a partir de los 10 días. Ahí ya es la leche final. Los eritrocitos y hemoglobina disminuyen ligeramente en la primera semana y hay ya de entrada una pérdida de peso de 4 a 6 kilos, que es lo que sería el peso de la placenta, el peso del útero que va disminuyendo, el líquido y la salida del recién nacido, ¿verdad? Todo eso se va recuperando. ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer con cuidado de los primeros 10 días? Controlar siempre los signos vitales, movilización precoz entre las 12 y 24 horas, higiene corporal. No es esa leyenda de que hay que bañarse después de los 40 días. Acá hay esa leyenda de que hay que lavarse la cabeza después de los 40 días. Así se hace. Esto sí, relaciones sexuales hasta después de la 3ª semana, idealmente la 6ª. La dieta, hidrato de carbono, la proteína, buena hidratación, cuidado de la fisiografía, alerta ante signos de infección, limpieza de los pezones antes y después de cada mamá, ¿sí? Que no trate luego de que se quede restos de leche, porque eso es lo que se seca y ahí le producen las grietas, ¿sí? Y luego por pediatría van a ver el tema del agarre, la posición, que tiene que vertir bien su labio, agarre todo lo que es la areola, no solamente el pezón, panza con panza, que esté mirándole al pecho, no que esté mirando a un costado. Todo eso hace que disminuyan las grietas. Y la nariz, pues es con pediatría. Entonces, puerperio inmediato eran las primeras 24 horas. Sobre todo controlar los signos vitales y la involución uterina, porque es donde mayor probabilidad de sangrado puede haber. Puerperio mediato, 24 a 10 días. Ahí aparecen los términos que les voy a preguntar, no me digan lo que no les avisé. Loquios en puerperio. Les estoy avisando. Luego tenemos al puerperio alejado, que es desde el día 11 hasta los 42 días. Qual a importância desse ciclo no puerto? ¿Qué? No puerto. Qual é a importância dele? No, en los primeros 10 días, dentro de los primeros 10 días va a haber esos informes, normal. Pasados los 10 días ya no tendría que haber tanto puerto. Si sigue habiendo porque hay algo que esté provocando. Ahí lo que hablamos de que una probable infección, ya sea una endometritis, una parametritis, que pueda haber. ¿Sí? ¿Qué costumbre se tiene acá? Salida del recién nacido, luego se produce el alumbramiento. La costumbre es, como prácticamente es zona de interior, la costumbre aquí es, sale la placenta y para verificar que salió todo, meten la mano. ¿Sí? La obstetra sobre todo, mete la mano como para hacer una limpieza. ¿Sí? Pero ese meter la mano puede meter las bacterias que están en la vagina, a menos si no se tiene una buena sepsis, ¿sí?
Por eso que después de los 10 días la paciente nos vuelve con una endometritis o una parametritis. ¿Sí? Pues sería un puerperio patológico, un puerperio infeccioso, que es o es de útero o es patológico infeccioso por una mastitis. Son las dos causas que tenemos de puerperio patológico. ¿Sí? En este caso, después de los 11 días, concluye con la involución genital. Puede sobrevenir la menstruación si no se ha puesto en práctica la lactancia. El útero prácticamente llegó a la normalidad, 60 gramos. A partir del día 25 puede encontrarse ya un endometrio estrogénico, ya podría volver a menstruar. La vagina sufre un proceso de atrofia transitoria, dura más en la mujer que lacta. O sea, si nosotros le citamos a la paciente a los 3 meses, le hacemos una especuloscopía, le evaluamos el cuello y la vagina por elevación de las hormonas, porque es progestacional todavía, hay más progesterona que estrógeno. El cuello del útero y la vagina se asemeja a una mujer de 50 a 60 años que ya no menstrua. Es atrófica, lo que le dicen, una atrofia transitoria por la lactancia. ¿Sí? Es normal que encontremos. Otro tema de conversación con la paciente que inicia ya relaciones sexuales acá después de los 42 días, tenemos que hablarle de ello, que puede ser que si no tiene una buena lubricación debido a esta atrofia, le va a molestar, le va a doler, puede haber laceraciones o desgarros. ¿Sí? Por eso se recomiendan lubricantes. Pero só uma dúvida, por exemplo, acá em Paraguai, control durante todo el puerperio só se va a poder apresentar alguna alteração. ¿Qué sería control durante todo el puerperio? Porque en Brasil, por ejemplo, no hace, porque yo no hice ninguna cosa de eso. Solo para ir y para casa y pronto y ya. Se le cita a la paciente que venga a los 10 días postparto. Se le cita. ¿Para qué? Para hablar de estas recomendaciones, para darle la orientación. ¿Viene la mujer? Muy poco. Se le vuelve a citar a los 30, 40 días, antes que termine su puerperio alejado. ¿Para qué sobre todo? Para volver a hablar de esas recomendaciones y la anticoncepción. Para que después de los 42 días ella esté preparada, tanto psicológicamente, porque no es cuando el varón quiera tener relaciones sexuales, es ella la que tiene que sentirse segura de sí misma, de querer estar con su pareja. Y como siempre se dice, es disfrutar la sexualidad, no es por cumplir nomás, ¿sí? Y explicarle esto, de que puede ser que sientas la sequedad, puedes usar lubricante, no hay problema. Hablar, porque ese hecho de hablar nomás, ya estamos trabajando psicológicamente con la paciente y, no sé, se cura, se siente segura de sí misma. ¿Sí? En su momento, cuando ella quiere. Si quiere esperar 2 meses, bueno, esperar 2 meses, no hay drama. Pero sí, acá el seguimiento se le deja constancia de que tiene que volver. Depende de ella si vuelve o no vuelve. El tema es que también por pediatría se le hace un control a los 10 días y a los 30 días. Entonces coincide. Por eso que los consultorios de ginecología, o sea, de planificación familiar, está cerca de pediatría. Para que cuando venga la mujer, consulte con pediatría y también consulte para ella. ¿Sí? Para que tenga ese seguimiento, ese apoyo. No vienen todas, bueno, no vienen todas, pero por lo menos es la recomendación. Lo ideal es que sí, hacerlo todo para ver cómo va avanzando. Porque hay veces que pasa. Yo ya tuve 2 muertes maternas que parecía ser que venía todo bien y a los 30 días una hemorragia. Una hemorragia y resultó ser un coriocarcinoma. La placenta, porque de 1 de cada 10.000 embarazos puede ser que la placenta se haga un coriocarcinoma. Se estudia toda la placenta
no se estudia de rutina. En un país de primer mundo se tendría que, sale la placenta y no va al basurero, se tendría que ir a anatomía patológica, porque puede tener rasgos de un coriocarcinoma y estar preparado. Y el coriocarcinoma es muy agresivo, muy rápido, evoluciona a metástasis, pero al hacer la quimioterapia rápidamente también se puede regresar. ¿Sí? Entonces, 11 a 42 días, mayor involución. Ayer lo que tengo que conversar temas de la lactancia, hablarles de la atrofia, para que en ese periodo de 30 a 42 días al inicio de las relaciones sexuales no tengan ninguna complicación. ¿Y qué pasa ya en su puerperio tardío? Es prácticamente la lactancia materna, una vagina bien involucionada y un endometrio hipotrófico. En la mujer que lacta tiene siempre un límite impreciso, o sea que no sabemos cómo es su lactancia, si es una lactancia exclusiva, que sería solo pecho materno, lactancia, ¿cómo se llama? Complementaria, ¿verdad? Que era el pecho materno más leche de fórmula, entonces ahí ya disminuye, puede menstruar, o no hay su lactancia materna, es solamente leche de fórmula. Aquí prácticamente se le da lactancia materna exclusiva hasta ¿cuándo? 6 meses. Lo ideal es 6 meses. Después de los 6 meses ya el niño ya empieza a probar los primeros bocados y ya disminuye lo que es la frecuencia de la lactancia, ¿sí? Y recuerden siempre que la lactancia materna es a libre demanda. No es que es a horario cada 2 horas, 3 horas. Si el niño quiere tomar ahora y parece que succiona mucho, pero hace muchas pausas. Succiona, descansa, pero con el pecho dentro. Duerma y le quita y quiere otra vez succionar a él. ¿Ves? Así. Até quanto tempo depois da criança parece que não é normal que tenha essa impressão do leite? Es muy variable. No hay un tiempo límite, depende mucho de cómo fue el estímulo, depende mucho de lo que es la glándula mamaria como tal, ¿verdad? Pero es diferente de una mujer a otra y de un embarazo a otro embarazo para la propia mujer. Es diferente, no hay un tiempo exacto. Entonces, hasta los 1 año, ¿verdad? ¿Hasta ahí nomás? Entonces va a ser interesante. Cabezas. ¿Se aprende mañana? Agora.